No sé si es muy tarde para felicitar el año. De todas maneras, espero que hayáis empezado 2026 con buen pie y si no, todavía tenemos margen de error para ir mejorándolo. Hoy traigo mis mejores lecturas de 2025, que según las últimas estadísticas, de 114 libros, 27 han sido 5 estrellas. Libros que me han encantado, que me van a acompañar durante muchísimo más tiempo y de los que no me voy a cansar de hablar, así que poneos cómodos que empezamos. La verdad es que 2025 ha sido muy buen año lector. Creo que cada vez me voy conociendo mejor como lectora, qué autores me interesan, temáticas e incluso editoriales. Muy buena intuición por mi parte, decir además, y eso explicaría que en esta lista haya tantos títulos. Para organizarlos y crear un poco de estructura, he clasificado los títulos en diferentes categorías, más o menos acertadas. Y en primer lugar vamos a empezar con literatura asiática. El primer libro es El señor Nakano y las mujeres de Hiromi Kawakami, novela contemporánea editada por Impedimenta y mis primeras lecturas del año. La verdad es que no es un libro que se caracterice por tener una trama compleja de muchos giros donde la importancia sea la acción, sino una novela de personajes que se reúnen todos en la tienda del señor Nakano, una tienda de antigüedades, de objetos de segunda mano, que es el punto convergente. En ella se reúnen objetos extraños, clientes extravagantes, y la autora va narrando el día a día. He de decir que a pesar de todos los momentos felices y amables que tiene este libro, el desenlace es agridulce, y sí que destacaría el tono melancólico. A lo mejor esto solo fue una interpretación de mi propia lectura, pero me pareció un libro triste. Encajaría muy bien en el género de episodios de la vida, momentos de la vida cotidiana, donde la importancia está en los pequeños detalles. El segundo libro es Kitchen, de Banana Yoshimoto. La verdad es que he visto dos tipos de personas, las que han amado este libro y las que les parecería horrible. Es verdad que conforme iba leyendo le iba viendo las costuras, por así decirlo, pero eso no me ha impedido disfrutar de la lectura y que se haya convertido en una de las mejores del año. Pensando en este libro, no sé, le guardo un especial cariño, no sé si fue por el momento de lectura o mi estado de ánimo, ¿qué fue? Me encantó. El tema principal es el duelo, la pérdida de un ser querido que hacemos con todo ese dolor que nos queda tras una pérdida. También me gustaría destacar el lenguaje de este libro, que suena poético y al leerlo parece tan natural que cuesta creer que existan otras palabras para poder describir de lo que está hablando la autora. Guardo un muy buen recuerdo de este libro. Continuamos con el único poemario de la lista, de Kaneko Misuzu, El lenguaje de las flores. Uno de esos libros que descubrí en una de mis incursiones a la biblioteca y que me llamó la atención por lo bonita que era la edición. Los poemas se leen como si fueran canciones, trata de la infancia, de la naturaleza, y otra vez nos volvemos a encontrar con esa atención a las pequeñas cosas, a los detalles que pasan desapercibidos del día a día. Creo que este poemario me gustó tanto, aparte de por la belleza del lenguaje y los diferentes poemas que había en él, porque la edición que yo leí empezaba con un prólogo crítico que hablaba sobre la vida de la autora. Tan trágico, ¿cómo no me iba a vincular emocionalmente con este libro? No quiero entrar en detalles, pero un matrimonio de conveniencia, un marido que le impidió relacionarse con sus seres queridos, que la aisló de todo su círculo y que la prohibió seguir publicando los poemas en revista, la imposibilidad de un divorcio en el Japón del siglo XX, en fin, es como qué vida tan trágica y qué literatura tan bella. Vale, ha salido el sol. Vamos a fingir normalidad y ya en algún momento yo creo que la luz no se ve mal. Continuemos. Seguimos con Lo que queda del día, de Kazuo Ishiguro. Yo la verdad es que conocí primero el título por la película, me vi la película hace unos años, saqué el libro de la biblioteca también en enero del año pasado y luego me revisioné la película. Ahora me doy cuenta, en esta categoría que he llamado literatura asiática, hay 4 autores japoneses y una autora coreana. Iremos mejorando eso en un futuro. ¿Qué destacar de Lo que queda del día? Un poco de contexto. Nos encontramos en la mansión de Darlington Hall, Reino Unido, en el siglo XX, en los momentos anteriores a que Reino Unido participe en el conflicto y entre en la guerra contra la Alemania de Hitler. Y a pesar de todo este contexto histórico y bélico y político, lo más importante de la novela yo creo que sería el tono emocional y confesional que tiene. El narrador, que no es del todo fiable, es el mayordomo de la mansión, se retrotrae a su pasado y recuerda todos los acontecimientos que ocurrieron durante esa época en la que él trabajaba allí. Diría que el tema principal es el arrepentimiento o no, vivir la vida plenamente sin que queden palabras por decir o acciones por llevar a cabo. La verdad es que es un libro precioso, la película está interpretada por Anthony Hopkins y por Emma Thompson. Es más, después de haber leído el libro y de conocer en profundidad la psicología de los personajes, cómo se sentían, todas esas conversaciones, porque es un libro también muy de introspección, hay muchas cosas que no se dicen. Me gustó todavía más la película, que ya me había gustado en el primer visionado. A continuación tenemos Blanco, de Han Kang, el primer libro
que no es de la red de bibliotecas públicas de Madrid y que tengo en la estantería. Este libro, que es tan polivalente y se podría leer como un poemario, como una recopilación de relatos o como unas memorias. Blanco me lo regaló mi hermana en esta edición de Rata, que me parece increíble, en las navidades del año pasado. Nace de la estancia que hace la autora en Varsovia y, como se pudo intuir, la temática principal son objetos o elementos de color blanco: la nieve, la niebla, el papel, el arroz. También la autora reflexiona sobre la pérdida y el duelo. Vaya, a lo mejor soy un poco monotemática, volviendo al pasado y reflexionando sobre la muerte de la primera hija de su madre. ¿Cómo hubiese sido la existencia de Han Kang si esa niña hubiese llegado a la edad adulta? No sé si es la forma más intuitiva de empezar, o lógica de empezar con la obra de Han Kang. Fue la forma en la que empecé yo. Este año también me he leído la clase de griego y espero que en 2026 finalmente lea La vegetariana, que era el primer título que conocí de la autora y el que esperaba que fuese mi inicio en su obra. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. La siguiente categoría es teatro. Tenemos a Calderón de la Barca con La Dama Duende y Tirso de Molina con Don Gil de las Calzas Verdes. Siempre, todos los años, intento leer algo de teatro y algo de poesía para no acabar leyendo solo narrativa. Y este año las obras que más me han gustado ha sido el barroco español. Clasicazos. Chicas, si no sabéis qué leer, siempre podéis volver a los clásicos. No os vais a arrepentir, creo yo. Puede que sea porque soy filóloga, puede ser, pero tengo muchas pruebas y ninguna duda. Leo, de Calderón. Como ilusión se deshizo, como fantasma se fue. Si doy la rienda al discurso, no sé. Vive Dios, no sé. Ni qué tengo que dudar, ni qué tengo de creer. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cómo no me va a gustar? Considero que estas dos obras tienen bastante en común, dado que exploran esa dualidad entre realidad y ficción, máscara y rostro. Básicamente el engaño y la farsa. Personajes que se ponen encima del escenario y se preguntan qué está pasando. He disfrutado mucho de las dos obras. Este año además se representó Don Gil de las Calzas Verdes y yo no pude verla, eso sí que ha sido una gran pérdida. Diría que Don Gil de las Calzas Verdes me gustó más por la protagonista femenina que tiene, pues ese engaño, el disfraz, fingir una identidad, que tu personaje ficticio finja ser a su vez otro y se vayan enredando cada vez más, hilando y deshilando la trama. Increíble. Siguiente categoría, clásicos hispanoamericanos, y este es uno de los títulos que más rabia me da no tener en físico, y es que es el lado negativo de leer de la biblioteca, que tú encuentras una joyita, te encanta, te cambia la vida, le pones 5 estrellas, quieres llevártelo a casa y no puedes. Pero bueno, no descarto comprármelo en un futuro para que esté en mi estantería, porque ¿qué libro? Algún Canán, la primera novela de Rosario Castellanos, autora mexicana. ¿Por dónde empezamos? Esta novela está dividida en 3 partes. La primera y la tercera se narra desde el punto de vista de una niña. Otro de los aspectos que más me gusta encontrarme en las novelas, cuando el punto narrativo es desde la infancia. En esta novela la autora explora la desigualdad entre la población indígena y los terratenientes que poseen la tierra. Esta desigualdad no es solo material, sino que ella también reflexiona sobre la pérdida del lenguaje, la memoria y la falta de posibilidad para crear un relato identitario, que la población indígena no pudiese narrar su propia historia, ya que las palabras les habían sido arrebatadas. Solo por eso, y no os estoy contando casi nada de este libro, es una maravilla. Tenemos una jerarquía social muy marcada que determina totalmente la vida de los diferentes personajes. Tengo un título en físico. Aplausos. Esta edición, bueno, uno de mis grandes pendientes de literatura española del siglo XX, que todavía no había leído. La verdad es que se lee enseguida. Yo, si fuese una profesora de literatura en instituto, lo mandaría como lectura obligatoria sin ningún tipo de duda. Contexto. Trata sobre la guerra civil. Cada personaje es un símbolo que representa los diferentes estratos de la sociedad española en los momentos previos al estallido de la guerra. Tenemos 3 líneas temporales. La primera, el presente, es en el que el cura del pueblo está oficiando la misa por la muerte de Paco el del Molino, a la que en un principio no asiste nadie. La segunda línea sería el romance que está cantando el monaguillo en la iglesia y narra la muerte de Paco el del Molino, cómo sucedió, qué ocurrió y cuáles fueron sus últimos momentos de vida. Por último tenemos la línea del pasado, en la que Montseny Millán, el cura, se retrotrae y recuerda la vida de Paco el del Molino desde su nacimiento y bautismo, comunión, matrimonio y finalmente su fallecimiento. Tema principal, la injusticia. No tengo nada más que añadir, señoría. Breve pero intenso. Siguiente lectura, Natasa, de Luisa Carnés. No sé si habéis leído a Luisa Carnés. Yo os la presento. Gente de internet, Luisa Carnés, gente de internet. Para mí la obra de esta autora es una muestra clara de que el mensaje político, reflexión política y literatura
son compatibles y que pueden resultar grandes títulos de nuestra literatura, o eso considero yo. Aquí tenemos reflexión sobre clases, sobre género. Se ambienta en los barrios obreros de Madrid, principio del siglo XX. Nuestra protagonista, Natalia, vive en un ambiente de miseria, hambre, pobreza. Muy joven tiene que empezar a trabajar en una fábrica de sombreros y ella siempre va a intentar a lo largo de la novela huir de este destino, de esta vida. También la consideraría como novela de juventud, de crecimiento de personaje. Empezamos a seguir a nuestra protagonista cuando es una niña y todavía vive con sus padres, la seguimos hasta que consigue el trabajo en la fábrica y luego hay una segunda parte, ella ya como mujer adulta huyendo de ese trágico destino. La verdad es que trata un montón de temas: los matrimonios infelices por conveniencia, trabajo infantil, la pobreza de los barrios obreros, la diferencia de clase, el juicio moral sobre las mujeres cuando intentan salirse un poco del camino que había establecido para ellas en esa época. Además hay un vídeo que lo explica. Creo que de varios títulos de la lista sí que hice un vídeo para Instagram, los iré dejando por aquí. Seguimos con nuestra querida Carmen Martín Gaite y El cuarto de atrás. ¿Se ve? El sol nos deja. Ay, mira qué bonito. Esta edición de cátedra que tiene prólogo crítico. ¿Qué puedo decir de Carmen Martín Gaite que no haya dicho ya? Es que soy tan fan y nunca me cansaré de hablar de ella. Por cierto, ahora hay en la Biblioteca Nacional una exposición sobre su vida y su obra. Tenéis que ir a verla. Tenemos otra obra muy polivalente que no encaja en ninguna de las casillas de los géneros tradicionales para la literatura. Se puede leer como ensayo literario, como memorias, como novela de ficción con elementos fantásticos. La autora, al empezar a escribir El cuarto de atrás, ya había leído a Todorov con la teoría de lo fantástico. Se nota. Es una maravilla. Premisa. C. está en su apartamento una noche lluviosa y llega un extraño hombre a su casa. Le recibe y así empiezan una entrevista en la que tratarán tanto el pasado vital de la autora como literario, reflexionando sobre su infancia, sobre la guerra civil, sobre la literatura, sobre la amistad, el amor, la familia, relación madre-hija. A mí es que me parece increíble que la misma autora que escribe Entre visillos, una de las mejores novelas de la posguerra española, escriba además El cuarto de atrás, que es una novela muy moderna. Una muestra de que Carmen Martín Gaite no dejaba de actualizarse y que estaba abierta a leer y a escribir de diferentes corrientes sin encasillarse en un solo género. Ejemplo: como tampoco me atrevería nunca a fugarme a la luz del sol, lo sabía, me escaparía por los vericuetos secretos y sombríos de la imaginación, por la espiral de los sueños, por dentro, sin armar escándalo ni derribar paredes, lo sabía, cada cual ha nacido para una cosa. Ya está. La siguiente categoría es clásicos ingleses, que me hace mucha gracia porque realmente es Edith Wharton y Harper Lee. Esos son mis clásicos ingleses. Muy bien. ¿Cómo he tardado tanto tiempo en leer a esta mujer? Nadie lo sabe. Aquí tenemos La edad de la inocencia. Pero este año también me he leído una novela corta de la autora, Las hermanas Banner. Las dos obras me han encantado. Literatura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una autora estadounidense. ¿De qué trata? ¿De qué escribe Edith Wharton? Yo diría que sobre todo reflexiona sobre los principios, las normas morales que determinan y dictan el comportamiento y la vida de los personajes, su rebeldía o sumisión a estas normas, cómo actúan, cómo estas circunstancias vitales determinan tanto su propia existencia. ¡Wow! No es poco. Obviamente los personajes femeninos tienen bastante peso, aunque bueno, en la edad de la inocencia el protagonista y el narrador es masculino. Y otra vez tenemos una autora con una pluma excelente. Lo bello que escribe Edith Wharton y las ganas que tengo de seguir leyendo su obra. Es más, mi primera novela de este año, el primer libro que me he leído ha sido Ethan Front. También me ha encantado, si es que no está de más añadir que obviamente la adolescencia se reflexiona sobre el deseo, sobre el matrimonio, reacciones concertadas, y yo, que soy una fanática de las mujeres adúlteras de la literatura del siglo XIX, encantada con Edith Wharton. Y la siguiente novela sería Matar a un ruiseñor, otro libro que me encantaría tener en mi estantería. Y tengo muchas ganas además de volverme a ver la película protagonizada por Gregory Peck, haciendo de Atticus. Esta es otra de esas novelas en las que la importancia narrativa recae en los personajes. Atticus, Scout, Jem, ambientación Macomb, en alguna parte, en algún estado del sur de Estados Unidos, y sobre todo reflexiona sobre la cuestión racial al acusar a un hombre negro inocente y llevarlo a juicio por un crimen que no ha cometido. Es que esta novela es increíble por la temática que tiene, los temas que trata, lo bien que está escrita, cómo evolucionan los personajes, y yo personalmente, que no aguanto a los protagonistas niños en la ficción, he amado a cada uno de estos personajes. Siguiente categoría que he llamado no ficción, tenemos también dos títulos: Agatha Christoph con La analfabeta y Diario de una soledad de Mary Sheraton. A Agatha Christoph la descubrí el año pasado cuando me leí Klaus y Lucas, que fue una de mis mejores lecturas del año, la verdad. Y aquí tenemos una obra de un tono autobiográfico en la que
recuerda o narra al lector la huida de Hungría hacia Suiza, cómo deja atrás a su familia, amigos, el trabajo en la fábrica de relojes que básicamente se convierte en una pieza de la cadena de montaje, cómo la lengua, cómo aprender francés, porque obviamente ella llega hablando húngaro sin entender nada de su entorno ni nada de lo que la rodea, cómo aprende francés, maneja la lengua y vuelve a escribir, cómo esa escritura la sabe. Y luego por otro lado tenemos Diario de una soledad de Miss Serton, está editada por Gallonero y también la saqué de la biblioteca. Diario de una soledad es la parte más oscura o más realista, la otra cara de Anhelo de raíces, que me lo compré en la feria del libro. Después de haberme leído Diario de una soledad, que me encantó y se convirtió en una de mis mejores lecturas del año, yo tenía que tener al menos Anhelo de raíces. Pues es un diario, una mujer que se retira del ruido, empieza a escribir y a reflexionar y a hablar consigo misma sobre un montón de temas. La naturaleza es protagonista de este diario, tanto animales como plantas, con el paso de las estaciones. No se puede entender Diario de una soledad sin el contexto rural en el que May habita durante ese tiempo, hablando y reflexionando en ese ejercicio de introspección. La verdad es que se siente como leer las cartas de una amiga. Y llegamos a ficción contemporánea, suele ser el género del que más leo, después clásicos y luego ensayo, poesía, novela gráfica, depende del año. Se me va la voz ya. 2 títulos en castellano y otros traducidos. Empezaríamos con La mala costumbre de Alana S. Portero. Hace falta que yo venga aquí y hable de este libro. Si no lo conocéis, leedlo, es una maravilla. Trata sobre la España de, no sé si son finales de los 80, principios de los 90, cómo la droga destruye los barrios obreros, y la protagonista narra su transición. Toda esa infancia, juventud y parte de vida adulta que no puede vivir siendo ella misma, viviendo otra identidad, y también reflexionando sobre las imágenes o los referentes que puede tener en su entorno. Y además del tema que trata y lo bien narrado que está el lenguaje, o sea, Alana Portero utiliza también un lenguaje religioso de ángeles y santos y vírgenes, toda esa imaginería cristiana, para hablar de un barrio obrero destruido por la droga. Es que es increíble. Me alegro de corazón de que este libro le haya ido bien, se merece toda la fama del mundo y más, y es uno de estos casos en los que todas esas recomendaciones que tiene le hacen justicia. El otro título sería Últimas tardes con Teresa de Jesús, de Cristina Morales. ¿Cómo explico yo esto? Soy muy fan de Teresa de Jesús. He leído el libro de la vida y desde ese momento yo ya estaba obsesionada con este personaje, todo lo que representa, esa rebeldía de la santa. Y aquí Cristina Morales lo que hace es un ejercicio ficticio partiendo de elementos históricos y biográficos de Santa Teresa, narrando su vida de una forma muy amena. Este libro se lee tan bien, tan rápido y tan fácilmente. Cristina Morales en esta novela reconstruye cómo pudo haber sido la infancia de Teresa, la relación con sus padres, especialmente con su madre, con sus hermanos, cómo deja la unidad familiar para entrar en el convento, su relación con Dios y con el resto de hermanas del convento. De verdad es una lectura muy amena que tiene bastante reflexión crítica, sobre todo de género. Creo que el mérito de este libro es hacer la figura de la santa, de Santa Teresa de Jesús, mujer humana, como acercársela al lector que va siguiendo los pasos vitales de Teresa desde su infancia hasta la entrada en el convento y cuando empieza a hablar con Dios. La hace humana, no tanto es la parte mística de Santa Teresa, sino la carne, los huesos, tangible. Es que puedes imaginarte perfectamente a Teresa. En literatura traducida tenemos Yo que nunca supe los hombres, de Jacqueline Harman. Es el único título de ciencia ficción de esta lista. Un futuro distópico en el que un grupo de mujeres se despiertan un día atrapadas en un búnker. La protagonista en concreto no recuerda nada de su pasado, no sabe cómo ha llegado hasta allí. Y esta es la premisa. Todos los conflictos, preguntas, posibilidades y escenarios que plantea la autora reflexionan sobre todo sobre la muerte, la existencia humana, la soledad. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Deja mal cuerpo. Te lleva a lugares en los que a lo mejor no querrías ir, pero está muy bien escrito y me parece muy interesante. Una premisa muy bien llevada. A mí normalmente las problemáticas que plantea la ciencia ficción no me suelen interesar tanto. No es un género al que esté acostumbrada, pero este concretamente sí. A continuación tenemos La vida de las mujeres, de Alice Munro. Lo escuché en formato audiolibro, fueron muchas horas de relato. La verdad es que este audiolibro me acompañó
durante bastante tiempo. La autora nos sitúa en la población de Júbila y el lector sigue los pasos de nuestra joven protagonista desde su infancia hasta los exámenes de acceso en la universidad. La búsqueda de la identidad, el crecimiento de la protagonista, relación con su familia, con los vecinos, el despertar sexual, la búsqueda de la fe, la relación entre madre e hija y también la amistad femenina. El conflicto de nuestra protagonista Jordan está a elegir entre esos dos caminos, el de convertirse en ama de hogar, madre, cuidadora, o ir a la universidad, escribir, seguir leyendo y salir del pueblo. Ese algo que durante tanto tiempo había estado exclusivamente reservado a los hombres. Y por eso hay que escribir reseñas de lo que una lee para recordar fragmentos y más o menos de qué va el libro, porque si tengo que hacer ejercicio de memoria con estos títulos, otro pájaro cantaría. Este año también ha sido el año de Marina Tom. He leído el increíble Metafísica de los tubos, también he leído Barba Azul. Conocí a la autora de otros años de haber leído Estupor y temblores. No sé si habéis leído a Marina Tom, pero Metafísica de los tubos es probablemente de los títulos más extraños de esta lista. No por ello lo desmerece, muy recomendado. Es una autora muy peculiar que escribe muy bien y trata temas desde una perspectiva muy original. Además es divertida, es crítica. Metafísica de los tubos me gustó mucho y además fue una de las primeras reseñas que hice en Instagram. Podéis ir a echarle un ojo si queréis. Es que tenéis que leerla. Por mucho que yo os hable de Amelino Tom, tenéis que leerla para saber de lo que estoy hablando. De la extrañeza, de su peculiaridad, de cómo es ella como autora. Metafísica de los tubos, y es una novela. Se ha dicho todo ya. Luego tenemos Ritos funerarios de Hannah Kent. Esta novela empieza también con un hecho histórico que luego se va ficcionando en Islandia. La última mujer que fue condenada a muerte. Tenemos dos narradores, nuestra protagonista y el cura, sacerdote, que les he encomendado para hacerle de confesor. La premisa la conocemos desde el primer capítulo. La autora aprovecha estas dos líneas temporales para explorar el pasado de la protagonista y narrar el presente y los últimos días antes de la condena, o por qué se la está juzgando. La verdad es que se lee muy bien. También diría que tiene un lenguaje muy bello y es muy entretenido. Además, me parece increíble el esfuerzo que tiene que hacer el autor para, desvelando ya el final en la primera línea del libro, mantener la atención del lector durante toda la novela. Es un poco crónica de una muerte anunciada. Y la última novela de ficción contemporánea de la que quería hablar es La librería de Penélope Fitzgerald. Sé que tiene adaptación a cine, no la he visto, la veré próximamente. Esta es otra de esas historias cotidianas sin grandes tramas, ni giros, ni héroes, ni villanos. Tenemos a una protagonista adulta que vive en un pequeño pueblo costero que decide comprar un edificio antiguo y abrir su propia librería. Durante la narración vamos a ir acompañándola en todas esas adversidades que va afrontando. ¿Qué opinan el resto de habitantes del pueblo? ¿Quién la ayuda? ¿Quién no tanto? ¿Cuáles son todos esos conflictos que va atravesando ella al ser una mujer en el siglo XX que abre su propio negocio? La verdad es que este libro, igual tenemos un libro que aparentemente no parece trágico ni muy dramático, pero tan real, y el desenlace lo sentí como una puñalada. Es de estas historias de la vida misma. Me recuerda un poco en ese sentido al señor Nakano y las mujeres, de seguir el día a día de los personajes, de todas las cosas que no se dicen, de los detalles sutiles que hay en el libro y que tiene que ir resolviendo el propio lector. En el apartado novela gráfica tenemos a Bea Lema con El cuerpo de Cristo. ¡Qué belleza de libro! Me encanta leer novela gráfica por esa mezcla entre la imagen y la palabra, y lo bonitos que son obras de arte. Este objeto, esta historia, tenemos relación entre madre e hija, una educación cristiana, enfermedad. Tenemos todos esos conflictos familiares que se generan a raíz de que uno de los miembros atraviesa una enfermedad. Este es un libro que, además de la historia, me parece bello por sí mismo. Y la historia que cuenta, muy interesante, muy emotiva, también un poco devastadora emocionalmente y muy recomendada. Un momento, párate. Me estoy quedando sin voz ya. Y tenemos la última categoría que he llamado Literatura de Europa del Este, la verdad. Tenemos 3 novelas contemporáneas. En primer lugar tenemos Luciérnaga de Natalia Litvinova. Tendríamos también El jardinero y la muerte de Gospodinov. Y por último, En tierras bajas, que son relatos de Gerda Müller, es decir, Bielorrusia, Bulgaria y Rumanía. En Luciérnaga también tenemos el punto de vista de una niña. Narra la historia de un pueblo bielorruso y cómo sufre las consecuencias por la explosión de Chernóbil, cómo la radiación afecta a esos habitantes,
que empiezan a llamarse entre ellos luciérnagas. Empezamos desde la infancia, el colegio, la familia, los amigos del pueblo, hasta que finalmente la familia de la protagonista migra a Argentina. Ya desde esa voz adulta, la narradora intenta reconstruir la historia familiar, sobre todo creando el relato de las mujeres de su familia. Este libro para mí se siente como la autora esparciendo un montón de fotografías encima de la mesa e intentando crear un relato, hilando poco a poco todos esos retales. Es la reconstrucción de la memoria y el pasado. Además, no solo por esto, que son temas que me interesan mucho, tenemos elementos fantásticos y oníricos, saltos temporales, esa introducción de lo extraño en la narración que a mí me encanta. Esta lectura también fue en audiolibro y tiene mérito porque no suelo acertar tanto con los audiolibros, no hay tantos títulos disponibles y totalmente satisfecha, la verdad. Y también tenemos Jardín y la muerte de Gospodinov, famoso libro de impedimenta del que también he hablado. Otra vez duelo, muerte, familia, recuerdo y memoria. Se siente muy cercano este libro por el tono también del autor tan íntimo, confesando, escribiendo la vida con su padre, las relaciones familiares, la infancia, todas esas conversaciones dichas, todas esas palabras que no pudieron decirse. Es un libro de una gran belleza, es verdad que reflexiona sobre un tema bastante trágico, ¿no? Tenemos dos líneas temporales, el pasado en el que recuerda al padre todas esas memorias, todas esas anécdotas, y el presente de la enfermedad en el hospital, esas noches en vela cuidando a su padre. Y por último, de mis últimas lecturas de este año y la última que se ha colado en esta lista, En tierras bajas de Gerda Müller. Qué descubrimiento. Además, este libro no lo conocía, no lo había visto en ninguna parte. Simplemente un día que yo fui por la mañana a la biblioteca, estuve como, no sé, 45 minutos, una hora rondando las estanterías, mirando para arriba, para abajo. Y en la última estantería, en el último estante, vi este libro. Es una recopilación de relatos. El protagonismo para mí recae en la vida rural, en el campo. Los personajes muchas veces no tienen ni siquiera nombre propio. Y yo pensaba, la impresión que me dio cuando lo saqué de la biblioteca, es que iba a ser mucho más realista. Mi sorpresa al encontrarme igual, elementos extraños que perturban al lector, un montón de preguntas sin resolver, el propio lector tiene que interpretar, elementos oníricos. La autora describe los hechos más mundanos de la vida, del día a día en el campo, con una gran belleza. Es increíble lo bien que escribe esta mujer. Y ya está. Y ya está, ya habríamos acabado, menos mal porque creo que se me está acabando la batería. Esas son mis mejores lecturas del año. Estoy muy contenta con todos estos libritos. Espero que os haya gustado el vídeo. También haberos descubierto algún autor, algún título que os interese especialmente. Yo seguiré por aquí empezando conversaciones sobre libros y estaré encantada si os queréis quedar en el canal para que sigamos hablando de literatura. Así que, hasta la próxima. ¡Chao!